Vamos a seguir con las clases y hablamos ahora de la semiología aplicada en el sistema nervioso. Y comenzamos a hablar de los trastornos de la conciencia, pero antes decimos que la conciencia normal es el estado de vigilia por adecuada interacción entre los hemisferios cerebrales y el sistema reticular activador ascendente. Para valorar la conciencia se realiza un examen neurológico minucioso y se debe hacer énfasis en las siguientes funciones: el estado de conciencia, el patrón respiratorio, el tamaño y reactividad de las pupilas, movimientos oculares y respuestas vestibulares y respuestas motoras. Entre la conciencia normal y el coma existen diversos niveles intermedios en relación directa con la magnitud de la lesión de las estructuras anátomo-fisiológicas responsables del mantenimiento de esta función. Y así hablamos de la confusión. Disminuye el alerta, hay desorientación temporoespacial y falta de atención. Sucede en procesos tóxicos y metabólicos y puede asociarse con conducta y actividad motora anormales. Estupor. El paciente está dormido, despierta con estímulos nociceptivos, especialmente dolorosos, y vuelve a dormir tan pronto se deja de estimularlo. El estado vegetativo persistente. El paciente pierde sus funciones cognitivas y afectivas en forma permanente, mantiene funciones vegetativas y recupera los ciclos vigilia-sueño. Ocurren lesiones fronto-orbitarias y de cuerpo calloso, encefalopatías hipóxico-isquémicas, estadios terminales de enfermedades degenerativas y metabólicas del tipo de las demencias, trastornos embrionarios, anencefalia. Cautiverio o trabadura. Se produce por afectación bilateral de vías largas y otras estructuras. Se refleja con cuadriplegia y parálisis de pares craneales bajos que le impide la deglución y comunicación motora. Deja al paciente solo con movimientos verticales de los ojos y parpadeo. Es el único signo de estado de conciencia. Se presenta en trombosis de la arteria basilar, tumores ventrales y enfermedades degenerativas. Coma. En este estado se pierden las funciones de la vida de relación y se mantienen solo las vegetativas. Hay un trastorno de la capacidad para la conciencia que se refleja por ausencia de vigilia que no permite valorar el contenido mental porque no se generan los estímulos adecuados en el tegmento pontomesencefálico, hipotálamo posterior y tálamo a fin de activar despertar de la corteza cerebral. Orienta en su valoración la escala de coma de Glasgow, que se divide en 3 grupos puntuales de manera independiente, que evalúan la apertura de los ojos sobre 4 puntos, la respuesta verbal sobre 5 puntos y la motora sobre 6 puntos, siendo la puntuación máxima normal de 15 puntos y la mínima de 3 en un coma profundo. Y la muerte encefálica es sinónimo de muerte por cese irreversible de las funciones encefálicas, cerebro, tallo y cerebelo. El paro cardíaco ocurre en horas, días o semanas. Existe ausencia de la respiración espontánea, desaparición de la actividad bioeléctrica del cerebro corroborada por electroencefalograma o potenciales evocados multimodales, falta de flujo sanguíneo cerebral,
corroborado por angiografía de las arterias intracraneales, Doppler intracraneal y otros. Hablamos ahora de los síndromes motores. El síndrome piramidal se caracteriza por déficit motor, hipertonía, hiperreflexia miostática, disminución de los reflejos superficiales, presencia de reflejos patológicos y sincinesias. Tenemos el síndrome piramidal cortical. La extensa representación motora en la corteza cerebral, simbolizada por el homúnculo de Penfield, hace que el déficit motor en este síndrome sea desproporcionado, es decir, afecta con mayor intensidad a uno de los miembros, puesto que es difícil que una lesión cortical abarque todo el área motora. Lo frecuente es que se circunscriba a una parte de esta área. Además, la afectación de los pares craneales, especialmente séptimo par, es del mismo lado que el síndrome piramidal. El síndrome piramidal subcortical se caracteriza porque el déficit motor es proporcionado, es decir, que tiene más o menos la misma magnitud en la cara, séptimo par, en el miembro torácico y pélvico, debido a que la lesión se produce a nivel de la cápsula interna, donde se encuentra todo el fascículo piramidal reunido en un pequeño espacio. La afectación de los pares craneales también es del mismo lado que el déficit motor. Síndrome de tallo cerebral. Se caracteriza por la afección ipsilateral de diferentes pares craneales y la presencia de un síndrome piramidal contralateral. Es decir, estas alteraciones tienen una topografía alterna diferente a los dos anteriores síndromes. El síndrome de lesión de neurona motora inferior se caracteriza por déficit motor, hipotonía, disminución de los reflejos miotáticos, normalidad de los reflejos superficiales, ausencia de reflejos patológicos, atrofia muscular y fasciculaciones. El síndrome de las astas anteriores ventrales tiene todas las características de la lesión de neurona motora inferior con los siguientes matices. El déficit motor es asimétrico y de instalación rápida, es decir, afecta a varios grupos musculares con diferente intensidad y sin seguir un ordenamiento secuencial como ocurre en la poliomielitis. Además, es notorio la presencia de fasciculaciones por denervación muscular. Un ejemplo significativo es la esclerosis lateral amiotrófica. Síndrome de las raíces motoras. Se caracteriza porque el déficit motor es simétrico, como ocurre en el síndrome de Guillain-Barré, el cual en su forma típica tiene un déficit motor que llega a su mayor grado en 2 semanas y es ascendente. Se inicia en los miembros pélvicos y posteriormente afecta a los miembros torácicos. Síndrome de los nervios periféricos. La mayor parte de los nervios periféricos tienen fibras motoras y sensitivas, por lo que a la lesión de neurona motora inferior se suman alteraciones sensitivas que abarcan el área del nervio afectado. Hablamos también de los síndromes extrapiramidales. Conjunto de síntomas y signos relacionados por una fisiopatología común. El compromiso de los ganglios basales con sus conexiones y obedece a diferentes etiologías. El sistema extrapiramidal interviene en el control del movimiento voluntario, del tono muscular y participa en la producción de los movimientos automáticos y asociados.
Las lesiones ocurren a nivel de la base, tanto en el núcleo caudado como el núcleo lenticular. El ejemplo más característico de enfermedades extrapiramidales es la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson existen manifestaciones motoras, como ser la bradicinesia, alteración de la motricidad fina, micrografía, estado en que la letra en manuscrita del paciente cada vez se hace más pequeña e ilegible, hipofonía, cialorrea, temblor en reposo de 4 a 6 hercios, no rítmico, no regular, rigidez muscular, signo o fenómeno de la rueda dentada, alteración de la postura, inestabilidad postural. Las manifestaciones no motoras son la depresión y ansiedad, apatía, alteraciones cognitivas, déficit de memoria, demencia, trastornos del sueño, alteraciones sensoriales y dolor, anosmia, trastornos de la función autonómica. Hablamos también del síndrome convulsivo. Una convulsión es una alteración eléctrica repentina y descontrolada del cerebro. Puede provocar cambios en la conducta, los movimientos o los sentimientos, así como en los niveles de conocimiento. 2 o más convulsiones recurrentes da el diagnóstico de epilepsia, que es una enfermedad del sistema nervioso central, de etiología diversa, que se manifiesta por crisis paroxísticas espontáneas con sintomatología motora, psíquica, sensorial, sensitiva y o vegetativa. En su fisiopatología, el origen de la descarga neuronal sincrónica se basa en el desequilibrio entre la actividad de excitación e inhibición neuronal, que se da por mayor excitación neuronal que ocurre por la acción de neurotransmisores excitadores, glutamato, aspartato y canales iónicos, entradas de sodio y corrientes de calcio. Menor inhibición neuronal que ocurre por daño y alteración de neurotransmisores inhibidores GABA y canales iónicos, entrada de cloro y salida de potasio. Factores extraneuronales que cambian la excitabilidad neuronal por cambio de concentraciones iónicas extracelulares y modulaciones de la captación de neurotransmisores por células gliales. Conexiones aberrantes que llevan a hiperexcitabilidad. Esto ocurre cuando se dañan neuronas y luego regeneran sus axones de forma aberrante, es decir, conectan con neuronas distintas de las originales. Este desequilibrio produce un potencial eléctrico anormal que, si ocurre en varias neuronas a la vez y se propaga en el sistema nervioso, genera una crisis epiléptica. En cuanto a la etiología, hay una causa conocida o epilepsia sintomática con asociación a enfermedad cerebral crónica o progresiva, como ser en presencia de tumores cerebrales, errores congénitos de metabolismo, encefalopatías progresivas, por agresión al sistema nervioso central pasada, como en un prenatal, donde podían existir infecciones congénitas, teratogénicas, malformaciones en la línea media, trastornos de la migración y diferenciación celular,
en la etapa perinatal como una encefalopatía hipóxica isquémica, donde existe anoxia cerebral, en una hipertensión intracraneana, infecciones del sistema nervioso central, trastornos metabólicos, en un postnatal, donde existe trastornos metabólicos de hipoglicemia, hipocalcemia, hiponatremia, traumatismos cráneoencefálicos por sustancias tóxicas como plomo, mercurio, enfermedades vasculares en infecciones. Y también existe una causa desconocida, como la epilepsia idiopática de origen desconocido, que se piensa que existiera una herencia poligénica, en una epilepsia criptogénica de origen desconocido, pero con etiología existente. El estatus epiléptico puede ser convulsivo, no convulsivo. Convulsivo generalizado, que puede ser tónico, clónico, tónico-clónica, mioclónica, parcial con simple, compleja, mixto. En el no convulsivo generalizado, como ser las ausencias, parcial, simple o complejo. Los tipos de convulsiones, caracterizada por tener periodos alternos que en conjunto producen desplazamientos rítmicos alternantes de flexión y extensión, como observan en las figuras. Hablamos también de los síndromes sensitivos y tenemos el síndrome talámico de Dejerin-Roussy. Del lado contralateral de la lesión existe anestesia, esterognosia, dolor intenso desagradable, hiperpatía, déficit motor, temblor y ataxia. En el síndrome de sección medular, por debajo de la lesión, existe ausencia de todo tipo de sensibilidad, parálisis de los movimientos voluntarios, síndrome piramidal cuando ha pasado el shock medular, incontinencia esfinteriana, reflejo de masa de Ritz-Deutsch. También tenemos el síndrome de hemisección medular de Brown-Séquard. Del mismo lado de la lesión existe síndrome piramidal, síndrome cordonal posterior, con trastorno en la sensibilidad profunda. Del lado contralateral, un trastorno de la sensibilidad superficial. En el síndrome de cordón posterior tenemos trastornos de la sensibilidad profunda, abolición de los reflejos miotáticos por interrupción del arco reflejo, hipotonía muscular, signo de Romberg, marcha tabética. En el síndrome siringomiélico existe ausencia o disminución de la sensibilidad al dolor y la temperatura, sensibilidad táctil discriminativa normal, trastornos tróficos por afectación de las astas laterales, atrofia muscular cuando afecta las astas ventrales, síndrome piramidal cuando la cavidad rebasa la sustancia gris. Se produce por una cavidad situada en la sustancia gris vecina al conducto ependimario, cuya manifestación inicial es la disociación
dermoalgésica. Posteriormente la cavidad se expande y lesiona estructuras vecinas. Síndrome de raíces posteriores. Existen síntomas sensitivos en las áreas relacionadas con las raíces lesionadas: dolor, parestesia. Signos sensitivos: hiperestesia, anestesia, maniobras de elongación positivas, la SEGI. Síndrome mononeuropático. Dolor y parestesias en el área inervada por el nervio afectado. Trastornos tróficos, trastornos de la sensibilidad superficial en esa área. Síndrome polineuropático. Dolor quemante ardoroso, parestesias, hormigueo, adormecimiento. Trastornos sensitivos con nivel horizontal en los segmentos distales de las 4 extremidades, enguante en los miembros torácicos y en bota en los pélvicos. Trastornos tróficos, lesión de neurona motora inferior. También vamos a hablar de los síndromes cerebelosos. Tenemos el síndrome arquicerebeloso. Se caracteriza por falta de equilibrio en la postura erecta y en la marcha. Hay severa ataxia del tronco, acompañada o no de leve ataxia de las extremidades y ocasionalmente de nistagmo. Hay que descartar un meduloblastoma en los niños y un ependimoma en los adultos. Síndrome paleocerebeloso o del lóbulo anterior. Se caracteriza por una ataxia de los miembros pélvicos que dificulta la marcha y en menor grado de los torácicos. No hay nistagmo. Se presenta en la desnutrición extrema, en adicciones a sustancias tóxicas como el alcohol. Síndrome neocerebeloso. Se caracteriza porque la sintomatología está lateralizada a la mitad del cuerpo. Es homolateral a la lesión del hemisferio cerebeloso. Se presenta ataxia del brazo, tronco y pierna, hipotonía, disartria, nistagmo y temblor intencional. Marcha de ebrio con lateropulsión en zigzag. Se observa en lesiones que ocupan espacio y en los infartos u otras lesiones destructivas del hemisferio cerebeloso. Síndrome pancerebeloso. Se caracteriza por la presencia bilateral de la sintomatología anterior por afectación global del cerebelo. Se observa en enfermedades desmielinizantes como en estadios avanzados de la esclerosis múltiple, enfermedades heredodegenerativas como las atrofias espinocerebelosas. También vamos a hablar de la hipertensión intracraneal. La presión intracraneal normal es de 5 a 10 milímetros de mercurio. Son frecuentes cifras superiores transitorias, como ocurre con la tos, cambios de posición, compresión de las venas yugulares. Son bien toleradas y pueden considerarse normales. Si la presión intracraneal está por encima de 15 milímetros de mercurio en forma sostenida, es una hipertensión intracraneal, situación que constituye una emergencia. Se debe a lesiones ocupativas, bloqueo de la circulación del líquido cefalorraquídeo, edema cerebral e invasión de sangre o pus dentro de la cavidad craneal. La sintomatología se caracteriza por cefalea, vómitos, papiledema secundario,
trastornos de los signos vitales, crisis epilépticas. También hablamos del síndrome meningio. Afección que se caracteriza por dolor de cabeza, fiebre y rigidez de la nuca, que se presentan cuando las meninges, 3 capas del tejido que cubren y protegen el cerebro y médula espinal, se inflaman. En cuanto a la etiología, podemos decir que existe inflamatorias y no inflamatorias. Dentro de las inflamatorias están procesos bacterianos como una meningitidis, Staphylococcus por Streptococcus, por espiroquetas, como observan en el cuadro. Procesos virales, enterovirus, herpesvirus, VIH, procesos micóticos por cándida, coccidioides, etc. Parasitarias, el toxoplasma, el trypanosoma, Cysticercus, etc. También podemos hablar de procesos no inflamatorios, donde existen las hemorrágicas por sangrado cerebromeningios debido a hipertensión arterial, a ruptura de aneurismas, diatesis hemorrágicas o traumatismos cráneoencefálicos. Neoplásicas debido a tumores y siembras meningias carcinomatosas. Las manifestaciones clínicas son cefalea, contracturas musculares, rigidez de la nuca, rigidez del raquis, contractura de los músculos de los miembros inferiores, contractura de los músculos de la pared abdominal, contractura de los músculos de la cara, signo de irritación meningia, como el signo de Kernig, el signo de Brusinski. Aquí observan las imágenes de una rigidez de nuca o una contractura de los músculos de los miembros inferiores, la contractura de los músculos de la cara. Ven los signos de irritación meningia como el signo de Kernig, el signo de Brusinski, y existen otras manifestaciones que son vómitos de tipo cerebral, convulsiones localizadas o generalizadas, hiperestesia cutánea o muscular, fiebre en las meningitis de etiología infecciosa. Las referencias bibliográficas, y muchas gracias por su atención.